Ok, listo. Bueno, el trabajo práctico trata de lo siguiente. Ok. Básicamente todo se centra esta vez en responder esta pregunta. ¿Cuáles son las características que tiene el aspersor que generan su facilidad de uso? Esta pregunta se va a contestar en positivo según los datos que hayan recolectado. Entonces, si sus datos dicen que es fácil de usar, eso es lo que hay que contestar. Si sus datos dicen más bien que es difícil de usar, pues por supuesto entonces la respuesta a la pregunta sería no, el aspersor se considera difícil de utilizar debido a A, B, C, D y E. ¿Ok? Y aquí tenemos las preguntas guía que se han utilizado desde el principio para, ¿cómo se llama? Para desarrollar este proceso de investigación, este proceso de análisis. ¿Qué hay que hacer? Hacer un análisis de la relación objeto-usuario desde el punto de vista de cómo, perdón, aquí hay un error. Y lo que hay que hacer es una triangulación de datos, ¿ok? De las técnicas obtenidas para poder responder el objeto de estudio. ¿Qué se supone que hay que aprender de todo esto? Realizar el proceso de triangulación de datos obtenidos con diferentes técnicas. Fortalecer la habilidad de responder el objeto de estudio, brindar conclusiones fundamentadas en datos, la capacidad de organizarse en equipos de trabajo y de aquí para abajo son las transversales que tenemos en básicamente todas las tareas que vamos a desarrollar y todos los trabajos prácticos que vamos a desarrollar. ¿Cómo serán los equipos de trabajo? Son los mismos que tenemos hasta el momento, ¿verdad? Hasta la finalización de este trabajo práctico. Ya para el siguiente cambiaremos de equipos de trabajo. Aquí hay una recomendación de algunas herramientas online que pueden utilizar para realizar el proceso de triangulación. Si necesitan hacer un mapa mental, MindMap es uno de los mejores programas en ese sentido porque es gratuito, tiene integración a a Google Drive, y es altamente usable. Además, les da la posibilidad de variar, digamos, su apariencia para poder hacer diferentes niveles del mapa y que eso quede explícito en el mismo. También les permite exportar a PDF y eso les ayuda mucho a el tema de importación dentro de un documento. Para hacer diagramas de afinidad pueden utilizar Jamboard, que ya lo hemos usado antes, o pueden usar Miro, que es otro programa que también funciona a partir de Post-it y que es muy útil para esto también. Si necesitan hacer algo como un diagrama de flujo o algún otro tipo de diagrama, Lucidchart es otro programa online, también integrable con Drive, que pueden utilizar. Y para analizar mediante mapas conceptuales, es ideal que utilicen el CMap Tools, que es un programa gratuito. Hay una versión online, hay también una versión descargable, y lo pueden encontrar ahí en el enlace que está cargado. Ahora, ¿qué hay que hacer en este trabajo? Básicamente lo que hay que hacer es triangular los datos que se obtuvieron en las técnicas anteriores. Profe. ¿Sí? Casi no se le oye, hay como mucha interferencia. Creo que es por lo que está acomodando, creo. Sí, es que se está acabando la batería, entonces estaba luchando ¿cómo se llama? Para conectarla. Pero ya todo bien, ya la conecté. ¿Ahora se escucha bien? Sí. Sí, perfecto. Les decía, bueno, estas son recomendaciones, como les dije hace un rato, de software, pueden buscarlas si las necesitan, o si las quieren conocer. Ahora, ¿cómo hay que hacerlo? Este trabajo entonces se trata de triangulación de datos de las tareas 1 y 2, o sea, de las 3 técnicas que desarrollamos, los mapas de empatía, el storyboard y el análisis de usuario, de interacción usuario-objeto. De manera que antes de empezar a hacer este trabajo hay que estar seguro de que los datos que tiene cada una de las técnicas como resultado sean correctos, porque si los datos están viciados, el resultado al final también va a estar viciado, no va a estar bien. Ahora hay que definir, o lo primero que hay que hacer es definir cuáles son las categorías que se van a utilizar para el análisis. Las categorías siempre están relacionadas con el objeto de estudio. No deben perder de vista que lo que se intenta aclarar es esta pregunta que tenemos acá. Ahora vean, esta pregunta va a estar muy repetida, tanto aquí dentro de la descripción del ejercicio, como dentro del machote que les puse, ¿verdad? Que para acompañar la construcción del informe. Esto por cuanto uno de los principales errores que cometieron en la tarea número 1
fue olvidar por completo cuál era el objeto de estudio. Entonces, decretaron un objeto de estudio para la técnica. A la hora de hacer el análisis, lo hacen con un enfoque que está alejado del objeto de estudio. Y cuando hacen la síntesis no contesta el objeto de estudio que ustedes mismos decretaron. Y el objeto de estudio es lo que uno quiere contestar. Por tanto, tanto el análisis como la síntesis deben obedecer a la necesidad de contestar ese objeto de estudio. Entonces, en nuestro caso, para este trabajo, las categorías de análisis están básicamente explícitas a través del proceso de uso del aspersor. ¿Por qué motivo? Porque esas son las categorías que fueron utilizadas en 2 de 3 técnicas, que fueron el storyboard y el análisis de interacción. Ok, entonces, debido a que ya tenemos los pasos del proceso de uso como categorías, podemos usarla como base para la triangulación de los datos. No siempre sucede de esa forma, algunas veces hay que buscar las categorías, pero eso lo vamos a ver en un ratito cuando les explique ¿cómo se llama? La descripción de la técnica, donde están las instrucciones y donde vienen un par de apoyos, digamos, para poder solucionar el tema de la triangulación de datos. Y que explícitamente esto queda contestado a través de también dar respuesta a las preguntas guía. ¿Es complicado el uso del aspersor del músculo? ¿Existe algún o algunos problemas relacionados con el uso? ¿En qué etapa del proceso de uso se encuentran? ¿Cuáles son las causas de que el producto, las causas en el producto que generan dichos problemas? Y si existen dificultades en el uso, ¿a qué usuarios van a afectar en mayor medida? Por tanto, las categorías que elijan deben ayudar al grupo investigador a saber si el aspersor es fácil de usar, si existen dificultades, si existen problemas, en qué etapas del proceso de uso se encuentran, cuáles defectos del producto generan los problemas y a qué usuarios afecta en mayor medida. La forma de definirlas es a partir de los datos encontrados. Cada técnica debe contar con un instrumento que integra la información y un análisis narrativo a partir de dichos hallazgos. Las categorías emergen de esta información de las técnicas. La triangulación, en este caso, se hace agrupando por afinidad la información, formando grupos de ideas que se refieran al mismo tema. El criterio para la búsqueda de la afinidad la da el objeto de estudio. ¿Cuáles son las características que tiene el aspersor que generan su facilidad de uso? Por ese motivo es conveniente utilizar los pasos del proceso de uso para poder contestar esta pregunta, ¿ok? Porque estamos buscando esto, facilidad de uso. Y para encontrarlo, lo óptimo sería dividirlo, todo el proceso en segmentos llamados pasos y analizar cada uno de ellos para ver en qué puntos habría facilidades, en qué puntos habría dificultades y los por qué de esas facilidades o dificultades. Chicos, sí, Profe, no sé si solo soy yo, pero se le está quedando pegado.
Ok, perdón chicos que se me apagó la máquina porque yo conecté ¿cómo se llama? El cargador, pero el cargador no estaba conectado al flujo eléctrico. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, perfecto. Entonces, continuamos. Voy a volverles a compartir pantalla. Listo. Entonces, los datos entonces vamos a ver, deben ser analizados. Si fuera el caso, este no es el caso esta vez, no tenemos que hacer un diagrama de afinidad porque ya las categorías están muy claras. Si tuviéramos que hacer, digamos, una búsqueda de categorías, habría que utilizar entonces algún instrumento que nos ayude a crearlas. Cuando los datos son muy diversos, entonces lo ideal es hacerlo a través de un diagrama de afinidad. Y la búsqueda de la afinidad va a estar centrada en el objeto de estudio, que es cuáles son las características que tiene el aspersor que generan su facilidad de uso. Ahora, cuando ya tenemos entonces todos los datos hallados, perdón, las categorías claras, lo que se hace es montar un instrumento que ayude a la triangulación. Cuando hicimos el webinar que hablaba de específicamente la triangulación de datos, había un instrumento que se llama cuadro de doble entrada que estaba siendo utilizado, en el cual de un lado tiene las categorías. Normalmente en el curso de análisis van a estar las categorías sobre la primera columna y los sujetos de estudio sobre cada una de las filas de la primera columna, formando también a su vez columnas. ¿Okay? Normalmente lo hacemos de esta manera en análisis porque tenemos más categorías que sujetos de estudio. ¿Ok? Pero dependiendo de la necesidad que uno tenga, podría poner arriba las categorías y de este lado los sujetos. Es decir, en términos de el cómo se hace, pueden tener flexibilidad dependiendo de qué tantas categorías y qué tantos sujetos tengan. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros? En la primera columna del cuadro de doble entrada tendríamos todas las categorías de análisis, que básicamente son los pasos del proceso de uso. Y en las tres filas de la primera columna, las tres técnicas que desarrollamos. Una, los mapas de empatía. Dos, el storyboard. Y tres, el análisis usuario-objeto, el análisis de interacción. ¿Qué hay que poner entonces en cada fila? La información cruzada, es decir, si tenemos el primer paso del proceso de uso, entonces con respecto a los mapas de empatía, hay que incluir ahí los datos de quienes se ven involucrados. Se ven involucrados los tres. Estamos buscando facilidades o dificultades. Entonces, lo que habría que poner ahí son de los usuarios a cuáles les causa mayor dificultad o facilidad el paso específico. En el siguiente caso, entonces tendríamos el resultado del análisis del storyboard y en el siguiente sujeto tendríamos el resultado del análisis interacción usuario-objeto. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Tener la información catalogada por pasos para que sea altamente comparable. Ok, entonces, a partir de las categorías que fueron establecidas, hay que triangular la información. Entonces, hay que saber lo siguiente. Cuando se triangula la información obtenida a través de las técnicas por sí mismas, o más bien, la información que se obtuvo a través de ellas, son el sujeto de estudio, de manera que se tiene que correlacionar la información obtenida en cada técnica empleando como punto de referencia cada una de las categorías que se eligieron para analizar. Después hay que seleccionar la técnica o el instrumento idóneo para triangular la información de las técnicas. Puede suceder que se necesite emplear diferentes técnicas o instrumentos para la triangulación de datos. En nuestro caso, digamos, usualmente vamos a emplear un cuadro de doble entrada. Algunas veces podría necesitarse otra técnica. El diagrama de afinidad es a su vez una técnica que sirve para poder triangular información. Entonces el diagrama de afinidad es otra técnica que sirve para eso. En algunos casos tendremos que modificar alguna técnica existente
o crear una técnica para poder triangular la información. Eso va a ser en casos extraordinarios. Normalmente no va a suceder dentro de las necesidades del curso. Pero por eso, dentro de la descripción de la técnica, hay una serie de instrucciones en caso de que tenga que hacerse algo como eso. Una vez sistematizada la información, hacer una revisión que les permita asegurarse de que las 5 cuestionantes, las que mencioné hace un rato, sean contestadas. Y pueden tener respuesta a través del análisis que posteriormente se hará empleando dicho instrumento o instrumentos. A su vez, deben asegurarse que cuenten con datos suficientes para realizar el análisis. Si no es así, deben proceder a buscarlos e integrarlos en la investigación. Es decir, cuando se triangula la información, ustedes podrían darse cuenta de que hay algo que hace falta. Si algo hace falta, hay que devolverse un par de pasos, llenar eso que hace falta y poder continuar con el trabajo. Cuarto, proceder con el análisis narrativo. Es decir, la técnica de triangulación, su misión es solamente ponerle los datos de manera que sean comparables, sistematizar los datos de manera que sea fácil compararlos los unos con los otros. Todavía en este momento no hay un análisis propiamente dicho. Lo que hay es un instrumento que me facilitó el orden para que yo pueda hacer el análisis. Entonces, en el análisis narrativo tienen que registrar de manera escrita el análisis de los datos y recordar que todo su enfoque debe estar en función de contestar el objeto de estudio, cuáles son las características que tiene el aspersor que generan la facilidad de uso. ¿Por qué está repetido acá? Porque como les mencioné hace un rato, pocos de los trabajos que entregaron la vez pasada tienen un enfoque en el análisis narrativo a contestar el objeto de estudio. Entonces no pueden olvidarlo de por medio, por eso se van a encontrar dentro de esta descripción, como en el machote, que repetitivamente les está recordando eso, para que no lo pierdan de vista y por supuesto su informe al final y su análisis tenga la coherencia, la consistencia para poder dar respuesta a la pregunta que lo inició. Por tanto, debe notarse desde la redacción que hay una intención de buscar facilidades y dificultades en el proceso de uso. Al mismo tiempo, deben asegurarse de contestar las 5 cuestionantes que orientan el proyecto. Es decir, dentro de su análisis hay que dar respuesta a esto, porque cada una de las técnicas ayuda a sacar información para contestar alguna de estas preguntas. ¿Cómo uno se da cuenta de que en el análisis narrativo sí hay un enfoque adecuado, digamos, que contesta al objeto de estudio? Pues por las palabras clave que utilizan dentro de la narración. Las palabras clave en este caso tienen que ser como fácil, difícil, se dificulta, se facilita. Esas son como las 4 principales que tenían que estar repetidamente presentes dentro de ese análisis para que el enfoque sea el adecuado. Si no se emplean de esas palabras, es altamente probable que el análisis sea descriptivo, entonces sea más bien como contar cómo suceden los pasos del proceso de uso sin emitir un criterio acerca de si es fácil, si es difícil, si se facilita, si se dificulta, si es complicado, si es sencillo, etc. Entonces, cuando van construyendo el análisis narrativo, es conveniente que se detengan y verifiquen que la manera en cómo están contando la historia ayude a evidenciar los puntos, digamos, de facilidad y los puntos, digamos, de dolor, de dificultad que existen a través del proceso. Una vez que se tiene eso, ya que se tiene, digamos, toda esta parte, se redacta el análisis, se redacta la síntesis. La síntesis se hace a través de declaraciones puntuales, generando una proposición acompañada de una fundamentación. Esto es, digamos, puntualmente lo que concluyeron, ¿ok? Y después de lo que concluyeron, una pequeña fundamentación de esta, ¿cómo se llama? Frase que está decretando, digamos, un hecho que se puede desplegar o que se puede desprender a partir del análisis. Y la idea es que la serie de declaraciones que ustedes utilicen contesten el objeto de estudio. Normalmente la primera parte del análisis
corresponde a contestar el objeto de estudio. Se puede concluir que el aspersor o que las características que generan la facilidad de uso del aspersor son las siguientes: A, B, C y D. Y cada una de estas cosas a su vez está relacionada con alguna de las preguntas base, de las preguntas guía que están orientando el proceso de análisis. Entonces, una vez que ya tienen listo el análisis, que lo tienen redactado, lo tienen escrito, lo que van a hacer es revisar cada una de las declaraciones presentadas. Primero, van a revisar que la declaración relacionada con la respuesta al objeto de estudio responda de manera clara, precisa y contundente la pregunta. Claro. Segundo, revisar que cada una de las declaraciones que acompañan fundamentan la respuesta al objeto de estudio. Es decir, si su respuesta es sí o es no, la información que sigue de ahí para abajo tiene que fundamentar contundentemente ese sí o ese no. Tercero, revisar que cada declaración presentada tenga una fundamentación basada en datos que estén presentes en el análisis, que ese fue otro punto que fallaron dentro de la tarea número 1, ¿ok? Que los datos probablemente sí los recolectaron, pero no están registrados. Entonces, al hacer el análisis, mencionan cosas que no están presentes en la recolección de datos, y entonces no se puede verificar la consistencia que existe entre los datos, el análisis narrativo y la síntesis. Y cuarto, revisar que cada dato presente en el análisis que fundamenta una declaración de la síntesis a su vez cuente con datos presentes en el instrumento o los instrumentos de triangulación empleados. Entonces, los datos que están en la síntesis, ¿okay?, mencionados dentro de la síntesis, tienen que estar también mencionados dentro del análisis. De otra forma no podrían emerger de la nada. Y si están dentro del análisis, a su vez, es porque están dentro de la herramienta de triangulación de datos, en este caso. Tienen que verificar al final que se dé esa cadena de consecuencia, para que el análisis corresponda ahora sí al, digamos, el estilo del pensamiento crítico. Las reglas son similares a las de siempre, es decir, el trabajo va a ser desarrollado en equipo, va a ser entregado a través del TEC digital. Lo único que varía aquí es la fecha de entrega, que será el viernes 16 de octubre, sin embargo tendrán oportunidad de entregarlo hasta el domingo 18 de octubre, según lo que hablamos la última vez. Que hay que entregar un informe digital que contenga estas secciones, va a ser calificado de la siguiente forma. La evaluación es similar a la que hemos tenido hasta este momento, entonces tenemos como rubros de evaluación, el primero es definición de las categorías de estudio, tiene un 10%. Va a ser considerado excelente si la totalidad de las categorías de estudio presentan la posibilidad de dar la orientación necesaria para responder el objeto de estudio. Después, la justificación de las categorías de estudio. Esto es entonces indicar por qué motivos se seleccionaron estas categorías o por qué se consideran pertinentes. La justificación presentada para la totalidad de las categorías muestra relación lógica con la respuesta al objeto de estudio. El tercero es la selección de las técnicas o instrumentos para la triangulación de datos. Se considera excelente si se genera una selección de técnicas o instrumentos robusta que se enfoca plenamente en la obtención de datos útiles para contestar el objeto de estudio. Ahora, en este caso podría ser un solo instrumento, si solo uno es necesario, podrían ser varios si necesitan varios. Análisis de resultados. Noten que este es el que tiene dentro de la evaluación el peso más alto. Se presenta un análisis sistematizado de manera rigurosa que correlaciona la información y genera una fundamentación sólida basada en los datos a la respuesta del objeto de estudio. Entonces noten esta parte, una fundamentación sólida basada en los datos. De ahí que les insista tanto en la coherencia entre los datos que están en la síntesis, que estén presentes dentro del análisis y que a su vez estén presentes dentro del proceso de triangulación. Porque si no están presentes en alguno de los tres, entonces no se puede decir que están basados en datos. ¿Ok? La síntesis se presenta una abundante cantidad de conclusiones fundamentadas en datos que tiene gran coherencia con el análisis de resultados y dan respuesta clara y contundente al objeto de estudio. Entonces, noten que todo esto está muy enfocado en el tema de la consistencia de los datos y de la respuesta al objeto de estudio. No olviden en todo momento que lo que están haciendo es para responder la pregunta grande que inició todo este caso y que esa pregunta, lo que uno desea averiguar o lo que el investigador quiere averiguar es el objeto de estudio. Ok, ¿dudas con este documento, chicos?
palabra que estoy buscando la lista. Ahora sí, Sharon. Profe, una pregunta. Digamos, la recolección de datos que hicimos en la primera tarea, si no fue correcta, tenemos que volver a hacer como esa, bueno, nosotros aplicamos las entrevistas, pero los datos que obtuvimos no estaban 100% centrados, o la mayoría no estaba centrada en tan siquiera en el aspersor. Entonces, nosotros tenemos que volver a hacer eso para poder tener la fundamentación en este trabajo práctico. Sería lo ideal. Es decir, si en este momento hay un desenfoque muy grande, entonces sí sería lo ideal recolectar los datos correctos. Ahora, vamos a ver, lo que necesitamos es fortalecer lo que ya existe. De lo que ustedes tengan, rescaten lo que sea aplicable a nuestro caso. Porque digamos que las preguntas estén desenfocadas no quiere decir necesariamente que todo lo que recolectaron no sirva. Alguna parte sí debe de apoyar, digamos, el proceso. Y entonces enfóquense en obtener información puntual, que es la que sí nos ayuda para obtener la respuesta al objeto de estudio. Hagan solamente las preguntas clave necesarias. ¿Sí me explico? Sí, profe, lo entiendo perfectamente. Entonces, digamos, si volvemos a hacer una pequeña entrevista ya con un enfoque más claro y obtenemos datos más contundentes con el objeto de estudio, ¿dónde pondríamos esto en el machote del trabajo práctico? Lo entregan como un anexo. Ah, ok. ¿Sí? Genial. Gracias, profe. Sí, eso lo entregan en la sección de anexos, porque ya no formaría parte del cuerpo del informe, porque lo que se está solicitando es la triangulación de los datos. Pero todo aquello, digamos, que sirve para dar sentido a algo que contiene el informe, pero que no está relacionado directamente con el cuerpo del informe, puede incluirse como un anexo. Está bien, profe, gracias. Con gusto, servirte. María José. Profe, yo tenía una pregunta. Para contestarla, el objeto de estudio sería si es fácil de usar o no es fácil de usar, pero ¿qué pasa? Digamos, la gran mayoría de personas que entrevistamos se les hace fácil, pero tenemos un usuario que se le dificulta por aspectos, o sea, por dificultades físicas, limitaciones. En este caso, ¿cómo se explicaría eso? Que es así como, o sea, que sí es fácil de usar, sin embargo, para personas con discapacidades como tales, se les dificulta. Así como lo estás diciendo, habría que contestarlo. Sin embargo, no podemos generalizarlo. Vos lo que puedes hablar es el caso de, ¿cómo se llama?, de la persona que ustedes entrevistaron. Entonces, si por ejemplo esta persona, porque por supuesto no lo recuerdo, estoy inventando, tiene artritis reumatoide y lo que hace esta enfermedad es reducir la movilidad o la capacidad prensil, entonces lo máximo que vos podrías decir es que probablemente las personas que tengan esas capacidades disminuidas, ¿ok? Para no decir que solamente los que tienen artritis, porque eso no es completamente cierto, pero lo que hace la enfermedad es disminuir esas dos capacidades. Entonces, que es probable que las personas que tengan esas dos capacidades disminuidas también les sea difícil utilizar el producto. Aunque pongamos que, digamos, el producto es fácil de usar en términos generales. Sí, exactamente, exactamente. Ve, aquí tal vez, digamos, la confusión nace porque uno tiene como que la restricción ficticia de que el producto es fácil de usar solo si a todo el mundo le parece fácil de usar, o solo si para todos es fácil de usar. Y eso es básicamente imposible, es decir, no hay manera de diseñar un producto que sea útil y fácil de usar exactamente para todas las personas, porque tenemos diferentes capacidades, percepciones, sensaciones y demás, ¿verdad? Y la usabilidad o el juicio de usabilidad tiene un componente emocional también. Entonces, en este caso, estamos analizando un producto que es de consumo masivo, que está diseñado específicamente para personas con capacidades, digámosle, normales, promedio, que no son capacidades disminuidas. Entonces, concluimos que es fácil si para este segmento el producto lo es. ¿Ok? Y en este caso, que estás ubicando a alguien que sí tiene un problema, podríamos decir que a él se le dificulta en función de sus capacidades físicas disminuidas.
Y eso nos da también una oportunidad de diseño. Es decir, ustedes a partir de eso pueden hacer una recomendación. Es parte de lo que viene dentro del enunciado. Profe, y en la síntesis, entonces serían las conclusiones puntuales, así, literal con viñetas, no serían recomendaciones. La síntesis siempre, vamos a ver, lo usual es que en una investigación la síntesis tenga dos partes, conclusiones y recomendaciones, ¿ok? Las recomendaciones, ¿por qué motivo? Porque las conclusiones son hechos, es lo que hay en la investigación. Uno nada más da lo que encontró a partir del análisis. En la recomendación hay una construcción, una interpretación por parte del investigador de eso que encontró, de ese hecho que encontró, y entonces cómo podría mejorarlo. Por tanto, hay una construcción de la realidad. ¿Sí me explico? Sí, profe, gracias. Entonces, en la primera parte vos podés decir lo que sucede exactamente tal cual sucede, y en la segunda parte de recomendaciones vos sí podés agregar todo lo que te parezca sensato, digamos, para poder hacer que el producto tenga mejores características en cuanto a la facilidad de uso. Profe, otra pregunta que me quedó así como en el aire, la fecha de entrega es para este domingo. No, domingo perdón, 18. perdón, yo me equivoqué de fecha porque yo estoy una semana atrás, ya me acordé. Según yo, domingo 11. No, vamos a hacer la corrección aquí una vez. Porque esto no es para este fin de semana, quedamos que era para el otro. Ok, entonces, según el calendario, no sería 18, sino 25. Ok, viernes 23, entonces viernes 16 no, 23. ¿Cómo así la sí? Claro, con tu corazoncito. No, vieran qué me pasó esta semana, porque según yo, de verdad, estábamos en la semana pasada. Yo tenía una reunión este sábado a las 2 de la tarde. Para mi suerte, media hora antes de las personas que iba a participar, avisó que no podía, la principal que tenía que participar, que no podía porque le pasó ¿cómo se llama? Una emergencia X, ¿verdad? Nada grave, gracias a Dios, pero le pasó algo que ya no podía atender. Y yo, diablos. Bueno, qué dicha que me avisó. Pero ya es un asunto, digamos, de mi calendario interno que sí está atrasado. Entonces, si no es para este domingo, es para el domingo que viene en 8 días. Chicos, ¿alguna otra pregunta con respecto a este documento? Jorge, ahí vi tu mano levantado y después se fue. Sí, profe. Es que le iba a preguntar que si, digamos, entonces en este cuadro de doble entrada, nada de recomendaciones o cosas de, digamos, como que uno concluya. Nada. Todo tiene que ser objetivo totalmente a los datos. Okay. Siempre, Jorge, ve, cuando vos haces un análisis, el análisis es objetivo. No puedes agregar nada que sea construcción tuya, a menos que sean inferencias para poder unir segmentos de información. ¿Ok? Pero no podrías vos agregar, digamos, información que vos estás creando en ese momento. No en el tipo de análisis que estamos haciendo ahorita. Hay otros tipos de análisis donde más bien se espera que vos hagas construcciones. ¿Por qué motivo en este análisis no lo hacemos? Porque estamos estudiando lo que otros hacen. ¿Me explico? Lo que queremos entender es cómo las demás personas utilizan el objeto y si consideran al final que eso es fácil de usar. Por tanto, yo no puedo teñir con mi juicio personal lo que está sucediendo en la realidad, porque correría el riesgo de empezar a guiar selectivamente el análisis hacia el resultado que yo quiero ver. ¿Ok? Entonces, en este caso, como es, digamos, esta primera etapa reconociendo información de terceros, para poder entenderlos a ellos y su forma de hacer las cosas, no puedo utilizar mi criterio para darle un sentido a esa realidad, sino más bien registro esa realidad tal cual es, llego a las conclusiones y después de las conclusiones yo ya puedo agregar mi parte para interpretar todo lo que está sucediendo. Pero antes de eso no modifico nada para que los datos sean lo más exactos, digamos, y apegados a la realidad que sea posible. Ok. Sí. Ahora, si hacen sección de recomendaciones, número 1, tienen que haber conclusiones primero. ¿Ok?
Porque las recomendaciones se basan, por supuesto, en las conclusiones. Y si no hay conclusiones, no hay contra qué saber por qué están recomendando las cosas. ¿Sí? Entonces, ustedes hacen primero la sección de conclusiones, que son los datos tal cual, que describen la realidad de lo que investigaron. Y después de eso, entonces, ahí si quieren, se rajan con todas las recomendaciones que sean posibles. ¿Alguna otra pregunta, chicos, con respecto a esta parte? Parece que no. Pasamos entonces a la descripción de la técnica. No es Profe, yo no tengo una duda específica del documento, sino como del trabajo en sí. Si Ajá, uno tiene errores, ¿verdad? Como por ejemplo, no sé, una mala definición del sujeto de estudio, ajá. hay que corregir eso para poder hacer esa triangulación, ¿no? Sí, sí, sí. Y la ventaja es que, digamos, la mayor parte de sus trabajos no requieren cirugía mayor. Es decir, algunos de ustedes tienen los datos bien. El asunto es que cuando nos fuimos o cuando se fueron al análisis de los datos, el enfoque lo fallaron. Entonces, lo que hay que hacer es realizar ese análisis narrativo, pero teniendo en mente qué es lo que hay que averiguar. ¿Ok? Entonces, mantenerse centrado en ese norte para que a la hora de discutir se esté buscando la información correcta. Y lo mismo en la síntesis. Cuando se hace una síntesis, se le da respuesta clara y directa al objeto de estudio. Uno no se anda con medias tintas, sino que contesta lo que los datos dicen que hay que contestar. La respuesta siempre es un sí, o es un no, o es un depende. Siempre se dan esas tres posibles variables, porque podría ser que todos los datos apunten a que sí se responde al objeto de estudio tal cual está. También podría ser que se conteste con que no. Después, también podría suceder un tercer escenario, que los datos indican que hay casos de uso, y que en algunos casos de uso la respuesta es sí, y en otros casos de uso la respuesta es no. ¿Ves? Entonces, cualquiera de las tres variables podría existir. Lo importante es que cuando uno hace la síntesis, sea claro, sea explícito y se comprometa con el resultado. Comprometerse quiere decir no dejarlo abierto a interpretación del lector, porque al lector no le corresponde interpretar los datos. Al investigador le corresponde dar una respuesta clara y directa. La intención esta semana precisamente de que tengamos una reunión, digamos, con cada grupo de trabajo es poderlos orientar en ese sentido, poderles decir, digamos, aquí necesitamos un poco más de datos, podrían hacer tales preguntas, enfóquense en esto, no pierdan tiempo en esto otro, porque ya no tenemos mucho tiempo que perder, o pidan ayuda a tal grupo lo hizo muy bien, etcétera, ¿ok? Bueno, ahorita les digo, yo les tengo una propuesta al respecto también, para poder hacer este trabajo, digamos, con mayor eficiencia. Pero lo vamos a ver ahorita. Primero vamos a ver la descripción de la técnica de triangulación. Vean, en la mañana les publiqué un documento y resulta que les publiqué la versión anterior. Entonces, si uno lo bajó por la mañana, el que está publicado no es el más adecuado de todos. Entonces, se los volví a subir y ya tenemos publicado la versión mejorada, que es esta que ya les voy a mostrar en pantalla. Ok, ¿ya lo ven? Sí, profe. Perfecto. Bueno, triangulación de los datos. Como ya vimos en la exposición acerca de triangulación, de lo que se trata es de poder comparar datos para poder hacer un análisis. Igual que en todas las técnicas, hay que entender o hay que tener muy claro cuál es el objeto de estudio dentro de esta triangulación. ¿Por qué motivo? Porque sirve para contestar una pregunta clave. Entonces, todo lo que yo ponga dentro de la herramienta de triangulación tiene que contestar esa pregunta. Para esto es súper sensible la elección de categorías, por ejemplo, porque las categorías son determinantes para contestar. Nosotros no tenemos que preocuparnos por la elección de categorías porque ya están claras. Como estamos estudiando facilidad de uso, las categorías necesariamente van a estar relacionadas con el proceso de uso. Digamos que se vuelve muy difícil trabajar sobre el proceso de uso
si las categorías versan sobre el funcionamiento. Digamos que no es exactamente imposible, pero es el camino más largo para lograr algo como esto. Por tanto, la elección de categorías es súper importante como primer paso para poder triangular la información. Sin embargo, lo primero que hay que tener claro es el objeto de estudio. ¿Qué es lo que uno quiere averiguar? ¿Qué es lo que se desea contestar a través de la triangulación de datos? Segundo, hay que asegurarse de disponer datos abundantes. Es decir, si uno tiene poquitos datos, la triangulación podría hacerse, pero podría tener problemas de fundamentación, que es lo menos deseable, digamos, que uno querría en un proyecto de investigación. Tercero, una vez que ya tenemos los datos, hay que determinar cuáles son las categorías. ¿Por qué está esto como un paso aparte? Porque en algunos casos no están las categorías a priori, en otros casos sí lo están. En nuestro caso, las categorías están desde las primeras técnicas. ¿Por qué motivo? Porque estamos estudiando precisamente el uso. Entonces, las categorías, cuando se estudia el proceso de uso, siempre son los pasos de ese proceso. En otros casos, podría suceder que ustedes tienen muchos datos y no tienen ni idea de las categorías. Por ejemplo, cuando se hace un sondeo o una encuesta o una entrevista sobre opinión de un tema en específico. Digamos que lo que estamos averiguando es la opinión que tienen los usuarios acerca del limpiador Mr. Músculo. Entonces, ahí no hay claridad de cuáles son las categorías desde un principio porque no sabemos qué va a opinar las personas. Por tanto, hay que proceder a recolectar los datos y una vez que se recolectan los datos, organizarlos y darles un sentido. Y la herramienta ideal para esto es el diagrama de afinidad. Entonces, uno lo que hace es utilizar el diagrama de afinidad, generar los grupitos de afinidad y cada grupito es una de las categorías de estudio. Y al ya tener ordenada la información, ya tengo la categoría con la información que le pertenece y puedo proceder a hacer el análisis. Aún así, algunas veces es necesario utilizar un segundo instrumento para tener mayor exactitud y mayor, ¿cómo se llama? Veracidad no es la palabra. Ay, se me olvida. No es contundencia, no es veracidad. Bueno, para dejar en firme la utilidad tampoco, diablo, se me olvidó. Bueno, en un ratito les digo, es cuando los datos deben quedar en firme que son verdaderos, ¿ok? Que no están viciados por un sesgo. Entonces, el cuarto paso es definir el instrumento técnico para realizar la triangulación. Como les dije antes, si ya se usó el diagrama de afinidad, es altamente probable que ese diagrama de afinidad sea a su vez ya la herramienta de triangulación. Si no es así y las categorías fueron dadas a priori, entonces se podrían elegir entre varias opciones. Nosotros vamos a elegir normalmente el cuadro de doble entrada. Es como el que más nos ayuda porque es ideal para cuando la información es textual, es escrita. Quinto, analizar cada una de las categorías resultantes, buscando identificar patrones en los datos, similitudes y diferencias. Esos patrones son importantes porque permiten al investigador tomar una posición respecto del tema estudiado. Entonces, en el cuadro de doble entrada vamos a tener las categorías, toda la información de una categoría comparable. Es decir, tengo aquí la primera categoría, sujeto 1, sujeto 2, sujeto 3, y la información de cada sujeto ordenado. Eso me permite hacer la comparación. Esa comparación yo la hago para poder entender qué cosas se repiten más, qué cosas no se repiten tanto, qué cosas podrían ser contradictorias, qué cosas podrían ser comunes. Y a través de esto es que se monta la discusión, buscándole un sentido a todas esas relaciones que encontramos, entonces, en la comparación de la información de las diferentes categorías. Ahí entonces nos toca construir, por supuesto, pero no dando nuestra visión de la realidad, sino intentando dar una explicación a lo que está sucediendo desde el punto de vista de la información que tenemos. Una vez que ya se tiene ese análisis por categoría, es decir, cada una de las categorías fue analizada, sigue más bien verificar ahora si existen relaciones entre las categorías, porque forman parte de un mismo fenómeno. Por tanto, se podrían dar cuenta, por ejemplo, que un fallo en uno de los puntos del proceso de uso puede desembocar en otro fallo en otro proceso, de manera que ahí hay una relación de causa y efecto. También podrían darse cuenta de que en un punto del proceso de uso donde se establece una acción física
la gente dice que esto es difícil, y en otro punto del proceso de uso donde se establece exactamente la misma relación física, la gente dice que es fácil. Por tanto, habría una contradicción y hay que buscar darle una explicación a esa contradicción. Si no hay datos que ayuden a armar esa fundamentación, entonces hay que crear la inferencia. Y esa inferencia es en términos de los datos, es decir, de la evidencia que tengo. Yo no me la invento, sino yo veo un dato de este lado, un dato de este otro, y puedo extrapolar lo que hay en medio, de manera que pueda crearse un sentido de continuidad a la información. El paso 7 es sintetizar la información obtenida en un resumen que muestre los principales hallazgos de la triangulación, es decir, encontrar entonces la respuesta al objeto de estudio que se planteó en la técnica. A esto no le hagan caso esta vez, porque esto es para cuando, o sea, esta es una técnica común o una descripción común para cuando se hace triangulación de técnicas o triangulación de datos. Si es triangulación de datos, hay que seguir esto mismo. Si es triangulación de técnicas, ya básicamente aquí termina, porque ya se está triangulando información obtenida a través de la aplicación de técnicas. Beira. ¿Cómo se hace una inferencia en el caso de que haya información contradictoria? Digamos, solo se hace inferencia si hay suficientes datos para poder crearla. Digamos, es que no hay un procedimiento que yo te pueda decir, mira, utilizas A, B, C y D y eso te da D, ¿verdad? Sino más bien, digamos, lo que hay que buscar es si ese vacío de información entre estos datos contradictorios puede dársele alguna explicación, ¿ok? Una explicación lógica. Por ejemplo, listo. Digamos, estudiantes de primer ingreso. Los estudiantes de primer ingreso tienen una desventaja respecto a un estudiante regular de cualquier universidad, porque el estudiante regular ya desarrolló todas las estrategias de supervivencia, digamos, a la universidad. Cuando uno está de primer ingreso, de ahí lo desconoce todo, desde dónde están los edificios y los baños hasta cómo invertir su tiempo, ¿verdad?, con respecto al estudio, porque ya no es lo mismo que antes. Esto plantea entonces una necesidad de que haya algún curso que tiene que ver con la inducción, digamos, a todo esto. Si eso se diera, entonces probablemente ese proceso de ajustarse a la vida universitaria se facilitaría un montón. Entonces, ahí tendríamos una posible solución. Sin embargo, para integrar un curso de ese tipo, tendría que integrarse sin créditos, porque ya todas las mallas curriculares, básicamente, una universidad tiene los créditos al tope. Y ante eso se vuelve, digamos, un punto en contra, porque es altamente probable que alguien que está llevando una carga académica alta no quiera llevar un curso que no es obligatorio y que no le produce créditos. Por tanto, hay una contradicción, porque el curso que más le beneficia es el que no va a querer llevar. ¿Sí me explico? Entonces, a partir de la contradicción, lo que se empieza a buscar es como, ¿cuáles son esos puntos de tensión que existen? ¿Ok? Y a partir de los puntos de tensión, empezar a generar una posible explicación. Ahora, ¿cómo se genera esto? Viendo cuáles son, digamos, las ventajas, desventajas de cada una de las dos posturas contradictorias. Entonces, de un lado la ventaja es que habría una inducción mayor o más fácil al proceso universitario. Pero si vemos el tema de asumir un curso más, es más carga que el estudiante tendría que afrontar para poder, ¿cómo se llama? Para poder tener una mejor asimilación de todo. Sin embargo, estamos intentando que asimile todo, que ya de por sí es mucha carga, agregándole más carga. Entonces ya eso empieza a aclarar qué se da la contradicción. ¿Sí me explico? Sí, súper bien. Gracias, profe. Ya estaba temiendo hacerte el error más grande. No. Perfecto. Digamos, esos es como los puntos de referencia en los que hay que fijarse para poder encontrar esa posible explicación. Y si uno no la encuentra, sencillamente indica eso. No se encuentra explicación a la contradicción, porque algunas veces no hay suficiente información para inferir. Y entonces, cuando uno termina la investigación, si esa contradicción es importante, recomienda que se investigue a profundidad, porque eso podría detonar en datos que tal y tal cosa, dependiendo de qué encontró. Sí, súper. De hecho, el ejemplo fue buenísimo. Qué dicha. ¿Alguna otra duda, chicos?
¿No? Entonces pasamos a la siguiente. Bueno, aquí hay, digamos, el procedimiento pormenorizado de la triangulación de datos. Primero, definir cuál es el objeto de estudio de la técnica. Una vez que tengan su objeto de estudio, háganlo omnipresente en todo momento para que no se les olvide que eso es lo que hay que averiguar, que cuando discutan hay que discutir acerca de eso que quiero averiguar. Y cuando concluyan, que hay que concluir eso que tienen que averiguar también. ¿Ok? Después de definir el objeto de estudio, lo que sigue es definir las categorías para la triangulación. ¿Ok? Si las categorías no están definidas desde un principio, hay que buscar una manera sistematizada de crearlas. Y la herramienta ideal en estos casos es el diagrama de afinidad. Y que el diagrama de afinidad puede contar como una técnica de triangulación de datos también. Sin embargo, es más usual que el diagrama de afinidad se utilice cuando se obtienen datos de una técnica específica, es decir, en todo lo que hicimos antes. Normalmente no se utiliza el diagrama de afinidad en la triangulación de datos obtenidos de técnicas, a menos que esos datos tengan una gran variedad y sean irreconciliables. Lo que sigue es definir la técnica que será utilizada para la triangulación. Como les decía antes, normalmente nosotros vamos a utilizar un cuadro de doble entrada. Después, ¿cuáles son los patrones? Una vez que está organizada la información, ¿cuáles son los patrones, similitudes o diferencias en las categorías? ¿Cuáles son las relaciones entre las categorías? Y sintetizar la información. Esto que tenemos de aquí en adelante son los pasos que se dan posteriores a la triangulación, son los pasos para el análisis, pero dependen de que la información esté bien, ¿cómo se llama? Bien relacionada. El cuadro de doble entrada, entonces, básicamente es una tabla que nos permite comparar información. Se las voy a explicar desde la plantilla, porque en la plantilla, por supuesto, son más fáciles o es más fácil de entender. ¿Qué vamos a tener nosotros? Información proveniente de 3 técnicas, ¿ok? Cada una de esas técnicas se convierte automáticamente en un sujeto de estudio, o más bien, la información de cada técnica es uno de los sujetos de estudio. Entonces tendríamos técnica 1 aquí, que sería mapas de empatía. De este otro lado tendríamos los storyboard, y de este otro lado tendríamos la información de del análisis de interacción. Y aquí tendríamos las categorías. Como les he dicho hace rato, nuestras categorías son los pasos del proceso de uso. Entonces aquí tendríamos el paso 1 que cada uno de ustedes definió. Aquí entonces se colocan los datos relacionados con los sujetos acerca del paso 1. Si no hay datos, digamos, trascendentes que contar, entonces uno lo que hace es indicar que el sujeto no tuvo problemas con la ejecución de este paso. ¿Ok? Si hay algo que decir como que se le hizo muy fácil y se sabe el por qué, eso es lo que hay que incluir aquí. Es decir, aquí se incluyen los datos que se extrajeron directamente de los mapas de empatía en relación al paso 1 para cada uno de los usuarios que ustedes determinaron, para cada uno de los representantes del grupo de usuarios que ustedes determinaron. En este segundo paso... Profe, en ese paso, perdón, Decime. en ese paso ahí, básicamente como que se desbarata, digamos, el mapa de empatía en los sujetos, porque el mapa de empatía abarca todos de un solo en cada paso. Aquí sí se agarra como cada sujeto en cada paso. Exactamente. Si fuera relevante. Si fuera relevante, exactamente. Exactamente. Okay. Lo que hay que poner acá es la información relevante. Si, por ejemplo, no hay mucho que decir porque lo utilizó bien y no parecía que opinara que era fácil de usar, ni difícil de usar, ni nada, información neutra, entonces no tienes mucho que agregar. Pero si se le dificultó algo, aquí es donde hay que ponerlo, porque es un punto de dolor. Si algo se le facilitó por algún motivo, digamos que, no sé, que las curvitas que tiene el cuello, entonces hizo que hubiera un mejor ajuste y la persona lo opinó y hay datos que soportan eso, entonces eso es lo que se escribe por acá. Ok. Ok, gracias. Con gusto. Después, lo que seguiría es el sujeto 2, que en nuestro caso sería ahora el storyboard. Entonces no se le pone sujeto 2, se le pone storyboard. Y vendría ahí el análisis del paso número 1. Específicamente qué sucedió en el paso 1 y qué fue fácil, qué fue difícil, etc.
Y lo mismo con el análisis hombre-objeto. Entonces, se coloca ahí la información de la interacción con la parte que el usuario tiene interacción en el paso número 1. Y lo que se hace es correlacionar la información. Para facilitar la construcción del análisis narrativo, yo les agregué esta última columna que se llama resumen de la categoría, que vamos a poner aquí, la porción del análisis narrativo que corresponde a la comparación de los datos de la categoría 1. ¿Ok? Entonces, aquí es donde se indica, o donde se hace un resumen, o un análisis más bien, de lo que acontece dentro de la información de los tres que se obtiene de los tres sujetos. De esta manera, entonces, se procede con cada una de las categorías. ¿Ok? Y aquí tendríamos, entonces, una construcción previa del análisis narrativo, recordando en todo momento que lo que se escriba acá contesta al objeto de estudio. Después, aquí abajo, como verán, tenemos también resumen del sujeto, es decir, para este sujeto 1 o este orden de información 1 se sacan las principales conclusiones, se sintetiza aquí abajo los principales hallazgos. Y lo mismo para el storyboard y para el análisis de interacción hombre-objeto. Con estas columnas, con estas tres celdas de acá y estas celdas de este otro lado, ya tenemos una buena parte del análisis narrativo construido. Lo que sigue es armarlo, ¿ok? Y completarlo, porque no todo sale de aquí, porque todavía falta la interrelación entre categorías. Y eso solo se puede hacer hasta que esta parte está construida, ¿ok? Perdón. Profe, disculpe. Es que no me queda muy claro dónde coloco los usuarios en el cuadro de doble entrada. O sea, no tienen como un lugar dentro o digamos, una casilla para ellos, simplemente son mencionados dentro del análisis que se pone, la descripción narrativa que se pone en cada casilla. Exacto. Vamos a ver, aquí en sujeto 1, el objetivo de los usuarios era entenderlos desde su realidad y conocer su percepción acerca de la facilidad de uso. Entonces, tenemos, por ejemplo, el paso de destapar, ¿cómo se llama eso? Voy a traer la botella mejor para que sea más fácil de explicar. Esta tapita, que sirve para cambiar ¿cómo se llama? Del aspersor, que tira casi que pulverizado, a este otro que tira espuma. Entonces resulta que a dos de los usuarios se les hizo difícil, ¿ok? Entonces, lo que hay que mencionar ahí en la parte de los mapas de empatía es eso precisamente, a qué usuarios se les hizo difícil y los porqués, o se les podría hacer difícil y los porqués. Sí me explico, porque esa es la información, digamos, que interesa para poder conocer si al usuario se le dificulta o se le facilita ese paso en específico. Ahora, okay. hay otra forma de resolverlo. Nosotros podríamos crear, por ejemplo, una sola categoría aquí arriba, perdón, una celda, digamos, diferenciada, en donde tenga aquí, digamos, a la persona con discapacidad, aquí al trabajador y aquí a la ama de casa. ¿Okay? No hay ningún problema en que uno divida en tres partes para tener los tres sujetos presentes dentro del cuadro si se les hace más fácil de ordenar. Ok, profe, y en caso, digamos, de que usted nos haya hecho como, o nos haya dicho que, por ejemplo, el estudiante pertenece al mismo usuario que el ama de casa, entonces sí tenemos que hacer esa corrección ya para esta síntesis, los unimos, pues, los usuarios. Sí, pero en ese caso quiere decir que no que hay que unirlos, sino más bien, bueno, unirlos solo si hay información de uno que no esté contenido en el otro. Pero en este caso, ustedes escogen de los dos el que tenga el mejor perfil. Y digamos, de ellos dos, el que tiene el mejor perfil es el ama de casa, que el estudiante.
¿Por qué motivo? Porque el ama de casa normalmente está a cargo de varias personas. El estudiante podría decidir si sí o si no. Entonces, ya que el ama de casa tiene, digamos, mayor grado de responsabilidad con respecto a la limpieza de los trastos respecto al estudiante, digamos, ella sería un perfil ideal por sobre el estudiante. María José. Profe, es con la misma pregunta de Sharon. Bueno, digamos que ese perfil del estudiante era el usuario 3 y teníamos otro usuario 4. Estos números los mantenemos, por ejemplo, solo que desaparece el usuario 3, mantenemos usuario 1, 2 y 4, o se modifican los números. Como quieran, en realidad ya eso es como un manejo de ustedes. Lo importante de los usuarios son los arquetipos. ¿Me explico? Conserven los nombres de los arquetipos, la numeración, digamos, en términos de, ¿cómo se llama? De su posición, no importa mucho. Lo que importa es que quede claro de quién se está hablando y que desde el arquetipo se entienda, digamos, quién es y cómo se comporta. Ok, entonces en esta parte del sujeto vamos a usar el nombre del que creamos, del prototipo que creamos. Por ejemplo, los Carlos ahí. Exactamente. Ve, es que pasa lo siguiente, o sea, uno puede usar la nomenclatura que vos estás sugiriendo, entonces poner usuario 1, usuario 2 y usuario 3, pero cuando hagas el análisis tenés que acordarte de quién es cada uno. En cambio, si tenés dentro de tu cuadro doble entrada, usuario, la doñita, usuario, el vagabundo, usuario, el lavaplatos, desde ahí vas entendiendo quiénes son, ¿verdad? Y también cómo podría ir orientado el análisis con cada uno de ellos, porque es más fácil comprender a la persona desde esa nomenclatura. Ok, ¿alguna otra duda, chicos? Alexa. Profe, no me alcanzó para escribir como en qué ayuda el resumen de categoría. Sí entendí que el resumen del sujeto es como para los principales hallazgos, pero el de la categoría no lo alcancé a apuntar. Aquí lo que tenemos en las categorías es información, digamos, de cada uno de los pasos. Entonces, lo que va aquí es lo que encontraste con respecto a cada uno de los pasos, que hay que buscar cosas que se repitan. Las cosas que se repitan, indudablemente hay que registrarlas porque están fundamentando algo. Entonces, si en los tres casos, por ejemplo, toda la evidencia que hay apoya que es fácil de utilizar, es decir, no encontrás problemas para ninguno de los usuarios. En el registro del storyboard, cuando se hizo la observación, las personas se ejecutaron con maestría. Y en la relación usuario-objeto estás encontrando que cada una de las partes con las que se tiene interacción tiene correspondencia con la forma y las capacidades de la mano. Entonces, ¿qué va ahí? De hablar precisamente de eso, de que no se encontró, vamos a ver, que alguno de los sujetos, de las personas involucradas tuvieron una dificultad, que esto probablemente se debe a que el proceso de uso tal y tal cosa, dependiendo de qué tengas dentro de la ventana del proceso de uso, y que tiene mucho sentido debido a que en la interacción hombre-objeto puede comprobarse que la relación de la forma es la ideal debido a que esta parte pega con esta otra y la mano tiene esa forma en específico y la aplicación de la fuerza es fluida y no hay que aplicar demasiada fuerza, entonces esto le ayuda incluso a la persona con discapacidad para hacerlo más fácilmente, etc. Eso es lo que iría aquí en el, perdón, estoy señalando con el dedo, aquí en el resumen de categoría. Ok, profe. Son como las conclusiones o las inferencias de los tres, Exacto. sujetos. Okay. Lo que estamos haciendo aquí es construir en segmentos el análisis narrativo. Lo que estamos haciendo es un análisis narrativo solamente de cada una de las categorías por aparte. Esto después se arma como el análisis narrativo de la triangulación de datos. Ok, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. María José. Profe, disculpe que siga preguntando, pero bueno, después de la segunda columna donde se ponen los sujetos, bueno, en este caso serían los instrumentos que utilizamos. Si yo no quiero poner, digamos, también columnas con los nombres de las personas, se podrían mencionar en el cuadrito de la intersección, sin ningún problema, para mantener un mayor orden.
Sí, ve, vos, o sea, podemos, voy a abrir un documento, espérate, vamos a ver, para aclarar eso desde una tabla construida. Ay, te odio con mugre. Profe, y era que el documento este que nos está mostrando de doble entrada, Regálame un no segundito lo que no puedo me reacciona descargar. el drive. Perdón, ¿no lo pudiste descargar? No, pues, bueno, una compañera me dijo, yo estoy tratando y no, dice que se produce un error y no lo descarga. Ok, ya se los vuelvo a cargar entonces. Regálenme un toquecito porque me está dando el mensaje, de hecho, de que la calidad de red está tan mala. Bueno, entonces si no se puede con Drive, lo hacemos con Word, tan fácil. Entonces nosotros podríamos hacer eso, la construcción del cuadro de doble entrada, haciendo que necesito 3 y 2. Entonces podríamos hacer lo siguiente, tener por ejemplo persona 1, casa, tener adulto mayor, tener lavaplatos. Tener aquí el storyboard. Tener después el punto objeto. Entendiendo que estos tres son parte de una sola técnica, es decir, esto es perfectamente posible, no hay ningún problema. Y simplemente se incluyen cada uno de ellos los datos, ¿verdad? Para poder darle explicación al paso del proceso de uso. Si no hay, digamos, nada importante que decir, entonces se describe lo que está sucediendo. Como por ejemplo, podría ser que la persona ejecuta la acción sin problemas, lo cual entonces más bien apoya el hecho de que haya facilidad de uso. Y aquí al final lo que se dice es eso, que la persona, por ejemplo, si en este paso en específico el adulto mayor es el que tiene dificultad, el ama de casa y la persona que lava platos no tienen ninguna dificultad, entonces lo que habría que concluir es eso. La información parece apuntar a que el ama de casa y el lavaplatos encuentran facilidad de uso aquí, sin embargo el adulto mayor tiene una dificultad. Esta dificultad podría deberse a A, B, C y D. Esto se podría comprobar con el análisis sobre objetos, debido a que tal y tal cosa, y en esa interacción se le hace difícil y hay que aplicar más fuerza. ¿Sí me explico? Sí, profe, muchísimas gracias, más bien. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Perfecto. Profe, Sí, bueno, sí. es una pregunta, pero es que quería agradecerle por tomar su tiempo de hacer estos ejemplos porque de verdad nos ayuda muchísimo. No, con mucho gusto, vean, más bien, en adelante, cuando ustedes sientan la necesidad, digamos, de tener algo más ilustrativo, comuníquenmelo, porque eso es parte de lo que yo no puedo detectar al no verles las caras.
Digamos, cuando tenemos clases presenciales, yo ya sé qué caras dicen, pucha, no entiendo nada, no sé de qué está hablando. Y yo puedo, a partir de esa percepción de sus rostros, entonces entender que hay que ampliarlo con ejemplos. Una de las dificultades que ha planteado este tema de la virtualidad es que no les veo ni el video. Y aunque pudiera verlos en el video, los veo como cuadritos chiquiticos, ¿verdad? Entonces no puedo interpretar fácilmente las señales no verbales. Y aquí sí me es necesario que ustedes me digan, necesito más ejemplos, podría ser más claro cómo se hace esto, o cómo se hace esto otro. Y yo busco la manera de sacar el rato para solventar esas necesidades. Precisamente por eso diseñé el curso asincrónico, para poder tener estas ventajas. Si el curso fuera sincrónico, sería otra la historia, porque se nos iría la clase mientras yo doy la clase. Después, la hora de consulta tendría que ponerla en un lugar en donde a alguien me va a incomodar siempre. Y se me disminuiría probablemente el tiempo para poder organizarme y hacer, por ejemplo, el webinar semanal. Como, digamos, la organización que tengo actualmente permite esto y yo destiné los lunes en la mañana, en caso de que hubiera webinars repetitivos, entonces es muy fácil organizarlos. Y con mucho gusto, estoy para servirte. Voy a mostrarles entonces lo último que hay en la plantilla de técnicas, que es cómo diseñar una técnica, que en realidad sigue un proceso, un procedimiento análogo a lo que hemos venido haciendo dentro del curso. No cambia mucho, de hecho no cambia nada. ¿Dónde estás, corazón? Aquí está. Ok, diseño de una técnica. Esto es en caso de que ustedes tengan que recolectar información y las técnicas existentes no se ajusten o no sirvan del todo. Entonces, uno tiene potestad para diseñar una técnica también. Lo primero en todo proceso que tenga que ver con averiguar información es esto siempre, definir qué es lo que se debe investigar. Entonces, deben tener muy claro cuál es el objeto de estudio, que por eso tenemos siempre estos 3 pasos al principio. ¿Cuál es el tipo de información? ¿En qué lugar hay que obtenerla? ¿Y quién o qué me la puede dar? Entonces, paso 1, definir qué es lo que se quiere investigar, lo que se desea investigar. Paso 2, definir el tema particular del objeto de estudio que debe aclararse a través de la aplicación de esta técnica. ¿Por qué motivo? Porque siempre hay un objeto de estudio grande que es el que origina la investigación completa. Y ninguna técnica tiene la capacidad de darme la información completa para contestar ese objeto de estudio. ¿Okay? Si el objeto de estudio se puede contestar con solo una técnica, quiere decir que no merece una investigación, o sea, no es tan grande. Entonces, se puede contestar fácilmente. Uno aplica la técnica, contesta y listo, ya curiosidad resuelta. Se hace un proyecto de investigación y se plantea una metodología cuando el objeto de estudio no se puede contestar fácilmente. Por tanto, uno debe hacer la mezcla de técnicas, las vas a seleccionar porque cada técnica te contesta una pregunta importante para definir el objeto de estudio. Por ese motivo, dentro del enunciado de nuestros trabajos hay el objeto de estudio y las preguntas guía. Las preguntas guía son las que hay que contestar para poder dar respuesta absoluta al objeto de estudio del caso completo. Las preguntas guía orientan la investigación y cada una de ellas se relaciona con una o 2 técnicas a la vez. Entonces, ellas orientan también a saber cuál es el objeto de estudio de cada una de las técnicas que aplicamos. Ok, una vez que se tiene claro cuál es el tema particular, ese segmento del objeto de estudio que va a ser aclarado a través de la técnica, sigue definir el tipo de información que hay que obtener, ¿ok? Porque podría ser información narrativa, es decir, yo podría entrevistar a personas, quiero conocer su opinión. Puede ser información más bien del carácter de la observación, en donde yo quiero ver lo que las personas hacen, no lo que dicen, sino lo que hacen. Entonces, probablemente necesite otra técnica. Yo podría requerir información que es gráfica, entonces probablemente tenga que hacer una búsqueda de imágenes en internet o ir al campo a registrar con fotografías esa información. La información puede estar relacionada con el usuario, puede estar relacionada con otros objetos que uno está estudiando,
o puede estar relacionada con procesos. Es decir, hay una gran diversidad de cosas que podríamos necesitar para contestar el objeto de estudio. A partir de definir primero cuál es el tipo de información, uno puede posteriormente definir cuál es el instrumento. Definida la naturaleza de la información que debe aclararse, se procede a seleccionar una técnica que facilite la obtención de este tipo de información. En caso de carecer de experiencia en la aplicación, es necesario recurrir a personas experimentadas que puedan apoyar como guías en el proceso. Es decir, algunas veces uno se va a topar con que hay que usar algo que yo no sé cómo se usa. Por tanto, como yo no sé cómo se utiliza, voy donde alguien que sea experto para que me explique cómo es la jugada. De manera que cuando yo lo haga no esté tan desenfocado, sino que si voy a cometer errores, no sean tan fuertes y no incidan muy fuertemente en la veracidad de los datos, que eso es lo que tenemos que buscar siempre, que la veracidad de los datos sea la más adecuada. Veracidad era la palabra que estaba buscando hace un rato. Entonces, ¿por qué motivo aquí dice diseño de una técnica y aquí abajo dice seleccione una técnica? Porque antes de mandarse valiente a diseñarla, hay que entender cuáles se acercan más a mis necesidades, ¿ok? De manera que si yo tengo que diseñar algo, probablemente sea algo que está muy relacionado con lo que ya existe. Por ejemplo, a veces resulta muy útil hacer una fusión entre el storyboard y el journey map, ¿ok? Porque el storyboard permite registrar procesos y el journey map permite ver emocionalidades. Y cuando uno registra las dos cosas, se vuelven muy potentes. Y no siempre uno necesita exactamente lo mismo que compone las casillas de cada una de las técnicas. A veces hay que variarlas. Pero si las voy a variar, tengo que estar muy claro de que se pueda, se deba y sea correcto para que los datos no se vean afectados y su veracidad sea la máxima que sea posible. Número 5, o quinto, diseñar un instrumento para la recolección de los datos. El instrumento debe ser adecuado según la técnica a aplicar y al tipo de datos que desea obtenerse. ¿Por qué motivo? Porque esa técnica que voy a utilizar para analizar siempre va a depender de datos puros que van a ser analizados precisamente y tengo que recolectarlos. Entonces tengo que diseñar un instrumento que me facilite la obtención de esos datos. Sexto, someter a prueba el instrumento y hacer correcciones de ser necesario. Y séptimo, aplicar la técnica. Y ya lo que sigue es lo normal, hacer un análisis narrativo en primera instancia, bueno, triangulación de datos, análisis narrativo y obtener una síntesis. Estos son como los pasos generales cuando uno tiene que modificar una técnica. O también funcionan cuando uno tiene que seleccionar una técnica para algo. ¿Dudas, chicos, en este sentido? Esto no es algo que hay que hacer para este trabajo práctico, es información extra en caso de que se topen con el problema, que quede claro. La parte del cuadro de doble entrada, sí, probablemente eso es lo que hay que hacer en el trabajo práctico, y la primera parte que explica la triangulación de los datos también es algo que sí hay que hacer en este trabajo práctico. ¿Dudas, chicos? No, perfecto. 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 Entonces, lo que me queda es mostrarles el machote del informe, que en realidad es similar al que tuvimos la vez pasada, no cambia mucho. Entonces tenemos lo mismo, portada. Primera parte, definición y justificación de las categorías de análisis. Entonces, mencionen cuáles son las categorías y justifiquen por qué motivo van a ser utilizadas. Segundo, técnicas y o instrumentos seleccionados para la triangulación de los datos. Misma circunstancia, indicar cuál es la técnica, el instrumento o la mezcla de técnicas e instrumentos que utilizaron para la triangulación de datos. Tercero, técnicas o instrumentos aplicados conteniendo los datos, es decir, ya, la primera es como la justificación del por qué la técnica, y esta parte es, ahora sí, presenta el cuadro de doble entrada lleno, ¿ok? Cuarto, análisis narrativo de los resultados, y aquí constantemente les va a estar recordando que el enfoque del análisis debe estar en función de manera clara, bla, bla, el objeto de estudio, y que la información que ustedes pongan ahí debe a su vez contestar las 5 preguntas guía. Presentar una síntesis, deben dar respuesta clara, contundente al objeto de estudio, mismo caso de antes, deben contestarse estas 5 preguntas, debe contestarse el objeto de estudio y por supuesto las 5 preguntas base a través de la síntesis, todo eso tiene que quedar claro. Aquí se indica además que va a ser presentada como una serie de declaraciones puntuales.
Y por último, anexos, datos empleados en el proceso y evidencias de la realización de la tarea. Y aquí en datos empleados en el proceso está todo el tema de la mejora de las diferentes técnicas que hayan tenido que robustecer. Bueno, chicos, vean, lo que les iba a proponer es lo siguiente. En realidad sí nos queda como poco trabajo para, ¿cómo se llama? Para poder hacer el trabajo práctico. Nos queda poco tiempo para hacer el trabajo práctico, porque ustedes todavía tienen que terminar la tarea anterior. Hay que robustecer los datos para poder tener todo listo para la próxima semana, ahora sí, hacer en todas este trabajo práctico. Entonces, yo honestamente dudo mucho que empiecen el trabajo práctico esta semana porque hay que robustecer de lo de las dos tareas. Y ustedes tienen que entregarme esta para que yo pueda calificarla, devolvérselas para saber si hay que hacer algo, digamos, hay que robustecerla, o si ya estén todas. La idea es que estén todas, por supuesto. Entonces, les quiero proponer lo siguiente. ¿Qué les parece si comparten los datos recolectados hasta el momento con las diferentes técnicas como digamos, una base de datos común para todos los compañeros, de manera que no tengan que matarse todos los grupos recolectando nuevos, sino que ya dispongan, digamos, de datos que fueron recolectados y seleccionen aquellos que son importantes para poder responder el objeto de estudio? Porque cuando, vamos a ver, se hace un recuento de todo lo que ustedes recolectaron, sí hay datos suficientes para poder continuar con el proyecto. Entonces, podemos hacer eso, o puede cada grupo por aparte hacer una investigación de nuevo, recolectar los datos, procesar datos y montar el instrumento. ¿Qué les parece la propuesta? Profe, la verdad no la entendí tan bien. Yo tampoco la entendí, que digamos como agregar la parte de recolección de información al Drive y compartirlo con los compañeros. Exactamente, que ustedes publiquen su informe, lo compartan con los compañeros y los compañeros van a compartir a su vez sus respectivos informes para que puedan mejorar los datos. Ahora, van a ser publicados aquellos que sean los veraces, por supuesto. Es decir, si ya alguien sabe desde el principio que sus datos están un poco desenfocados, entonces no va a publicar la parte que está desenfocada, solamente va a publicar aquello que sí es útil para responder el objeto de estudio. ¿Comprenden? Profe, bueno, yo sí ¿Sí? estoy de acuerdo, pero digamos lo que no me queda claro es cómo los otros datos, es que no sé cómo decir, digamos, si los otros datos de los otros compañeros tal vez no tengan mucha relación con el enfoque que tienen mis usuarios. O sea, es más que todo como agarrar los que me sirven y los que tienen relación, pero en realidad no van a ser todos. Ok, bien. El proceso de uso, por ejemplo, es común a todos. Es decir, no hay forma de que un usuario no utilice el aspersor agarrándolo. No hay forma de que no lo utilice apretando. No hay forma de que no lo utilice abriendo y cerrando para crear o no crear espuma. Por tanto, toda esa parte va a ser básicamente igual para todos. La mayor parte de ustedes más bien tuvieron problemas en el enfoque del análisis narrativo más que en la recolección de datos. ¿Ok? Ahora, con respecto a los mapas de empatía, independientemente de a quién seleccionaran, los arquetipos son repetitivos, ¿ok? Casi todos los grupos definieron a alguien que es como un ama de casa, y si no es un ama de casa, es alguien que tiene un perfil similar con necesidades similares, a alguien que tiene algún problema de capacidad en la mano. Y ahí sí tengo, digamos, variedad, porque hay gente joven que tiene problemas de mano, hay adulto mayor, hay etcétera, ¿verdad? Hay también el perfil del que trabaja lavando platos. Y de ahí en adelante definieron más perfiles donde normalmente ya de por sí estaban cubiertos por alguno de estos casos. Digamos, por ejemplo, en un proyecto, no recuerdo en cuál, había el perfil de una trabajadora, digamos, alguien que limpiaba casas, ¿ok? Y esta trabajadora
Y además, a la par de esta trabajadora, había otro perfil de alguien que lavaba platos en un restaurante y había un perfil de alguien que era como un ama de casa. Entonces, ya estas dos personas cubren las necesidades de la persona contratada para limpiar una casa. Entonces, ve, porque se ajusta la información a tus usuarios, no tenés que estresarte porque de fijo va a servir. Es decir, la información del storyboard y de las zonas de contacto es común a todos. Y después, los usuarios son los mismos porque estamos usando el mismo producto. No hay manera, digamos, humana posible de que los usuarios de tus compañeros sean radicalmente diferentes como para perjudicar el análisis respecto de los que ustedes hicieron. Podrían llamarse diferentes, ser de diferente género, podrían tener diferente edad, pero van a compartir necesidades comunes y van a tener también intereses comunes. Entiendo, profe. Me parece súper bien la idea. Ok, chicos, levanten la mano los que estén de acuerdo. Y si alguien no ha entendido, entonces me dice para explicarlo, digamos, de alguna otra manera un poco menos enredada. Ok, básicamente tenemos a casi todos los presentes de acuerdo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear una carpeta aquí mismo dentro del Teams para que todos tengan acceso a ella y no haya, digamos, necesidad de pedir permisos y demás para agregar gente a Drive. Coloquen ahí entonces la información. Vean, hay dos opciones. Una es que coloquen el informe y otra es que coloquen la información. Yo honestamente les pediría, publiquen solamente aquello que tienen dentro del informe calificado como bien. Es decir, si dice que los datos están bien, entonces publiquen esos datos. Si dice que ese mapa de empatía ya está bien, entonces publiquen los mapas que ya dicen que está bien. Si el mapa hay que mejorarlo un toquecito, mejorenlo ese toquecito y lo publiquen, y cada uno de ustedes entonces lo que tiene que hacer es mejorar el trabajo propio. Es decir, la idea no es exactamente que le copien al compañero su mapa de empatía, sino que lo vean qué cosas tienen que se puede integrar de ustedes, mejoren el enfoque y conserven a los usuarios que ustedes tienen diseñados, porque esa es su investigación y ya lo construyeron ustedes. Y la mayor parte de ustedes no tienen problemas con la determinación del arquetipo, sino con el enfoque dentro de la descripción del mapa. ¿Ok? Lo mismo con el proceso de uso, digamos. El problema en casi todos con el proceso de uso es de enfoque, no es de que los datos estén mal, ¿ok? O que lo hayan hecho completamente mal la primera parte. Es que la discusión dentro del análisis narrativo no está intentando demostrar el objeto de estudio o buscar información para contestar el objeto de estudio. Eso es lo que hay que robustecer en este caso, lo cual es una fortuna. Los que tienen mano levantada, ¿van a preguntar o no la bajaron? Ok, entonces eso quiere decir que no la bajaron. Chicos, ¿alguna duda? ¿No? Perfecto, entonces regálenme un segundito. Ok, chicos, bueno,
mientras esto se me abre, contarles el día de mañana. Bueno, ahorita finalizando, dispongo todavía de un rato para quedarme con uno de los grupos para darle retroalimentación. Me gustaría que fuera, ya les digo qué grupo. Ok, el grupo 3. Si hay representantes que se puedan quedar ahora un toquecito más para darle retroalimentación, entonces por favor que se queden. El día de mañana dispongo de tiempo de 11 a 12 y después por la tarde. Voy a destinar la tarde de mañana martes para poder darles realimentación. Entonces, la idea sería disponer aproximadamente de 40 minutos para cada grupo. Entonces, tendría citas, digamos, de 1 a 1 y 40 y así sucesivamente cada 40 minutos. Si quieren, hacemos agenda de una vez para quedar en firme y nos vemos mañana para poder hacer la realimentación, excepción del grupo 3, que le pediría que se quede ahorita mismo. ¿Quiénes pueden mañana entonces? Profe, yo no sé mis compañeros, pero, o sea, es que yo no sé, yo creo que no hay ninguno conectado, mis compañeros. Pero yo podría mañana, solo tendría que hablar con ellos. Eso sí tendría que ser. Profe, aquí yo No sé a qué hora tiene usted. Permíteme, voy a abrir el calendario para programarlo aquí de una vez. Está bien, profe. Un segundito a que Google reaccione, si es que quiere, porque parece que no quiere. Odio la red a veces. Listo. Digamos, mañana entonces sería de 1 a 1 y 40 más o menos, a 1 y 30 digamos. Ay, sí, profe, perfecto. Creo que sí lo podemos resolver. ¿Te parece? ¿Qué grupos son ustedes? Grupo 4. ¿Cuál, perdón? No te escuché. Grupo 4. 4. Sí, señor. Perfecto. Listo, después. Gracias. ¿Podríamos seguir nosotras después de este grupo, profe? Es el grupo 1. Grupo 1. Listo. De 1:30 a... Ok. De 1:30 a 2. Ahora, ¿quién puede a las 2 de la tarde? Profe, puede ser mi grupo. ¿Está bien? ¿Qué grupo es? Es el grupo 2. Y nos quedan, son 6 grupos. Nos quedan 2 grupos. ¿Quién puede a las, me equivoqué, a las 2:30? Apóntenos a nosotros, grupo 5. Grupo 5. Perfecto. Profe, me confundí, es grupo 6. Sí, eso le iba a decir. Ok. Listo. ¿Y quién a las 3? O más bien, ¿puede el Profe. grupo que queda a las 3? ¿Sí? Eso le iba a decir porque ahorita en la reunión solo están, bueno, yo y otro compañero, no sé las otras 2 compañeras si tienen disposición, entonces no sé si le aviso. Avisarles a ver.
Porque, o sea, puede ser también mañana por la tarde. Lo que pasa es que con ustedes preferiría que fuera lo antes posible. ¿A qué hora sería, profe? Mañana tengo disposición a las 11 o por la tarde después de las 3. Ok, ok. Gracias. ¿Me avisas entonces? Sí, profe. Perfecto, perfecto. Bueno, chicos, creo que voy a tener que cortar ahora la grabación porque se hizo demasiado larga. Vamos a quitarla.